tal? Bienvenido, bienvenida. Queremos en este día poder abrazarte desde la virtualidad y también animarte a que puedas seguir conectado, porque en este día el Señor tiene una palabra muy especial para vos. Y si estás por primera vez, quiero comentarte que somos la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Si no nos conoces, puedes buscarnos en las redes sociales o comunicarte a los números que van a aparecer acá abajo. También decirte que ya estamos con las reuniones presenciales los días domingos entre las 9:30 y también el segundo turno, que es el de las 6:30. Invitarte a que puedas formar parte. Hay cupos limitados, así que anotate previamente al número de secretaría que te va a aparecer acá abajo. Y nada, la verdad es un gusto tenerte acá. Bendiciones. Tu vida
tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
Hola, mi nombre es Karen Riascos, soy miembro de la Iglesia Proyecto de Vida y quiero contarles uno de los tantos testimonios que he tenido en mi vida. Para los que no me conocen, yo tengo 4 hijos y mi último embarazo realmente yo no quería tener el bebé porque me sentía que no tenía nada para brindarle a los hijos que ya tenía y menos a un bebé que ya venía en camino. Así que yo busqué por internet, con el dolor en mi alma y en mi corazón, un lugar clandestino donde me pudieran ayudar a deshacerme del bebé. Me fui con turno a ese lugar y cuando llegó mi turno, sorpresa de que ese lugar no era para hacer abortos, era todo lo contrario. Ayudaban a la mujer a que desistiera de esa idea y de que, bueno, les daban apoyo para emprender, para desistir de esas ideas de abortar, y mostraban un video de cómo era el proceso del aborto y realmente era muy horrible. Aunque ese lugar no era de cristianos, yo me sentí que fue la mano de Dios que me llevó hasta ese lugar para que yo quitara esos pensamientos y sentir de que realmente con Dios todo lo podía lograr y que podía sacar a mis hijos adelante. Bueno, en mi iglesia también me sentí muy apoyada, los miembros de la iglesia me apoyaron mucho, me escucharon, me sentí acogida, contenida, así que bueno, hoy en día ya mi bebé tiene 9 meses, gracias a Dios salió sana y fuerte, no le ha faltado nada hasta el día de hoy y siento que fue Dios quien me sostiene, quien me ha sostenido y siempre me sostendrá. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que si los que me están escuchando en este momento han pasado por esos momentos de frustración, de que no pueden, realmente yo les quiero decir que con Dios todo se puede lograr. Y bueno, gracias a Dios ya, bueno, tengo muchos sueños, en ese tiempo no tenía nada de sueños, ahora tengo demasiados sueños y sé que con Dios los voy a cumplir. Así que, bueno, nada, gracias por escucharme. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente compartiendo este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Por cada amigo y por cada hermano que se está conectando, participando de este evento, en el cual nos gozamos de poder estar juntos meditando también en la palabra del Señor. Estamos viendo las parábolas del reino, específicamente aquellas que tenemos relatadas en Mateo capítulo 13, que Jesús enseñó para animar a los discípulos a sembrar con generosidad la buena semilla del amor del Señor. Vimos la vez anterior la parábola del sembrador, donde Jesús animaba a los discípulos y nos anima a nosotros en ser generosos, en compartir el mensaje y hablarles a otros acerca del amor de Dios. En esta parábola del sembrador, Jesús decía que iba a haber corazones endurecidos, pero no tenemos que desanimarnos porque quizás todavía no sea el tiempo para esas vidas, que va a haber otros que quizás no tengan suficientes raíces, es decir, que no tengan una relación personal y una conversión genuina a Jesucristo, que va a haber otros que quizás los afanes de este mundo y los problemas de esta vida vayan ahogando el crecimiento de la semilla. Sin embargo, va a haber otros que sí van a tener una buena tierra y van a dar abundante fruto, como esa semilla que dio 30, 60 y hasta 100 granos por espigas. Hoy vamos a estar viendo la parábola del trigo y la cizaña, en el cual el Señor también nos va ayudando a comprender de qué manera obra el Señor en cada una de las vidas, pero también cómo el enemigo trabaja en muchos corazones. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Y dice así el pasaje: Jesús le contó otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña.
Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Y el dueño le dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojo para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Versículo 36. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo y la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el día del fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen lo malo, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Veamos algunas de las enseñanzas que Jesús nos da en esta parábola. En primer lugar, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La vez anterior decíamos que nosotros estamos llamados a compartir y a sembrar la buena noticia del amor de Dios en los corazones de las personas. Sin embargo, Jesús es el gran sembrador y es nuestro modelo. Es aquel que dejó su gloria con el Padre para venir a este mundo a buscar y a salvar a que se había perdido. Así lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Jesús vino a sembrar la luz en medio de la oscuridad, la verdad en medio de la mentira, la libertad en medio de la opresión y la vida en medio de la muerte. Y de alguna manera, durante el tiempo que estuvo en este mundo, fue llamando a aquellos que estaban en medio de la opresión, de la desesperanza, de la desilusión, del abandono, llamándolos a un encuentro personal con Dios y a una reconciliación por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. El Señor Jesús, mientras estuvo en este mundo, sembró la buena noticia del amor del Padre y llamó a los hombres a la reconciliación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 78, hablando acerca de la venida de Jesús a este mundo, se nos dice: porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Todos aquellos que han ido a Jesús durante el tiempo en el cual Él estuvo en este mundo, llegaron a tener paz con Dios, llegaron a tener perdón de sus pecados, llegaron a tener reconciliación, porque el Hijo del Hombre vino justamente a traer la buena noticia de que el Padre nos ama y que nosotros estamos llamados a ir a un encuentro con Él y a recibir justamente de Él el perdón y la vida eterna. Así lo dice el apóstol Pablo cuando él da testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida y de cómo la buena semilla del Evangelio había sido sembrada en su corazón y había producido fruto. Pablo dice lo siguiente: nuestro Señor
derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En segundo lugar, Jesús dice que el campo es el mundo. Versículo 38. El lugar donde debe ser sembrada la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia del Evangelio, es justamente el mundo. Allí donde están las personas en necesidad, allí donde está el sufrimiento, allí donde está el dolor, allí donde están las personas que necesitan esta buena noticia y necesitan ir a un encuentro personal con el Señor Jesús. Durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo en este mundo, estuvo recorriendo las calles polvorientas de Palestina y de sus alrededores, compartiendo justamente esta buena noticia y llamando a las personas que estaban en la desesperanza a venir a un encuentro con el Señor y a una reconciliación con Él. Dios ama al mundo, así lo dice Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. También Pablo dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Durante todo el tiempo que Jesús estuvo en este mundo, estuvo llamando a las personas a una reconciliación con Dios. Luego Él muere en la cruz justamente para saldar la deuda de nuestros pecados y muere por los pecados de todos los hombres. Y luego de resucitar y de vencer a la muerte, llamó a los discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vayan y prediquen este evangelio a todas las personas. Y luego de Pentecostés los discípulos comenzaron a compartir la buena noticia del amor de Dios y multitudes de personas creyeron en el Señor Jesús, se entregaron a Él, se convirtieron y comenzaron a ser parte del reino de Dios. Y esa buena semilla sembrada dio abundante fruto en los corazones de muchísimas personas y en todas las ciudades donde era predicada el Evangelio, las personas venían a Jesús y eran transformadas. Así sucedió cuando el Evangelio fue predicado en la ciudad de Éfeso. Nos dice el pasaje: crecía la fama del nombre del Señor Jesús y también muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos de los que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Y cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valía como 50,000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. La buena semilla es sembrada en el campo que es el mundo. Es allí donde la buena noticia del Evangelio debe ser predicada. Es allí donde debemos sembrar y compartir el amor de Jesús en aquellos que aún no le conocen. Así lo hacían los discípulos, iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, compartiendo la palabra, y tal cual Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador, muchos creían en el Señor y muchos daban abundante fruto. Cuando el apóstol Pablo da testimonio de cómo había llevado él la predicación del Evangelio y cómo había procurado compartir la palabra justamente en muchísimas ciudades donde no conocían aún a Jesús, él dice, escribiendo a los romanos: porque no me atrevo de hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí, para llevar a los no judíos
a obedecer a Dios. Y esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes Cristo había sido anunciado, para no construir sobre bases puestas sobre otros, sino más bien, como dice la Escritura, verán los que nunca habían tenido noticias de él y entenderán los que nunca habían oído hablar de él. El campo es el mundo, y es allí donde la buena noticia del amor de Dios debe ser sembrada. Debemos procurar compartir el mensaje justamente allí donde las personas necesitan escuchar acerca del amor de Dios, utilizando todos los recursos y los medios que tenemos a nuestro alcance para que esta buena noticia pueda ser sembrada, utilizando, como lo estamos haciendo, las redes sociales, como estamos utilizando este video, o las reuniones que tenemos por Zoom en los grupos de vida. Durante toda la semana nos reunimos en pequeños grupos a través de la computadora o del celular, a través de la aplicación Zoom, y estamos compartiendo la buena noticia, invitando a más personas a que puedan conocer acerca del amor del Señor, y muchas personas entregan sus corazones a Jesús, tal como el Señor lo ha prometido en su palabra. En este tiempo vamos a estar comenzando las reuniones presenciales y hay muchísima gente que quiere participar y muchas personas nuevas que en este último tiempo han conocido a Jesús por medio de esta posibilidad de la tecnología y del testimonio que los hermanos dan acerca del amor del Señor. El campo es el mundo. Es allí donde la palabra debe ser sembrada. También debemos acompañar a las misiones, como la iglesia lo está haciendo allí en la Amazonía peruana, apoyando a Marcos y a Ruth, que están trabajando en toda aquella región que tanto necesita del Evangelio, o como lo están haciendo Silvia y también Alejandro Freire allí en Mozambique, en África, están compartiendo la palabra y nosotros estamos orando por ellos y le estamos apoyando económicamente para que puedan seguir sembrando la palabra del Señor como Jesús lo ha dicho, porque el campo es el mundo y es allí donde tenemos que estar con Dios en su misión. En tercer lugar, la buena semilla representa a los hijos del reino, es decir, todos aquellos que hemos creído en Jesús, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, en el cual Dios se ha manifestado con poder en nuestras vidas. Estamos llamados a dar testimonio del amor y del poder de Dios y de cómo Jesús puede ayudar y transformar también la vida de otras personas. Es decir, somos semillas, damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así hacían las personas que habían creído en Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, un hombre que había estado marginado de la sociedad, que durante muchísimos años había estado excluido, había sido separado de la familia. Cuando el Señor le liberta y muestra su poder en su vida, dice que este hombre quería seguir a Jesús y ser parte de los discípulos que le acompañaran, pero el Señor no se lo permitió. Le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y este hombre fue allí a toda aquella región y compartió cómo Jesús había liberado y transformado su vida. Seguramente muchas personas creyeron en el Señor. Así lo hizo la mujer samaritana cuando el Señor se le reveló a su vida. Comenzó a publicar y a dar a conocer allí en toda la región de Samaria, en todo el pueblo, lo que Cristo le había dicho. Y muchas personas fueron a Jesús y creyeron en Él por el testimonio que esta mujer daba de lo que Jesús había hecho y le había dicho a ella.
Así sucedió con el ciego de nacimiento, cuando el Señor lo sanó de aquella enfermedad. Y él daba testimonio diciendo, antes no veía y ahora justamente veo. Compartiendo el poder, el amor y los milagros que Cristo había hecho en su vida. Pedro y Juan, cuando estuvieron frente al Sanedrín y le estaban prohibiendo seguir predicando el Evangelio, ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor estamos llamados a sembrar con nuestra vida y nuestro testimonio acerca del amor del Señor. Así lo hemos escuchado en el testimonio de Lenny, compartiendo acerca de cómo Jesús había cambiado su vida y cómo el Señor le está ayudando y acompañando en las circunstancias de la vida que tiene que atravesar. Ella puede dar testimonio de un Dios vivo que se hace presente justamente en los problemas reales de la vida, pero que le da significancia hacia la eternidad. Así todos aquellos que hemos creído en Jesús estamos llamados a dar testimonio de su amor. En cuarto lugar, Jesús nos dice que la cizaña son los hijos del malo, haciendo referencia justamente a este mundo caído que está lejos de los propósitos de Dios y donde la maldad, la corrupción, la mentira, el engaño, la violencia está anidada en el corazón de las personas. Así lo dice Jesús en Marcos capítulo 7, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio. Todas estas cosas salen de adentro del corazón del hombre y lo hacen impuro. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, va a decir que nosotros también antes vivíamos de esta manera, siguiendo los caprichos de nuestro corazón, siguiendo la corriente de propósitos o de valores que están en el mundo, pero un día Dios llegó a nuestro corazón, la gracia de Dios nos alcanzó, hemos conocido a Jesús y el Señor cambió nuestra manera de pensar y también nuestra manera de vivir. Sin embargo, debemos entender que así como el reino de Dios avanza en las vidas de las personas, también la cizaña y la maldad sigue avanzando y siendo sembrada de múltiples formas en el corazón de las personas. Varios textos de la palabra de Dios, varios pasajes de la Biblia, varias enseñanzas nos habla acerca del avance justamente de la maldad en el corazón de las personas. Uno de los pasajes más interesantes se encuentra en 2 Timoteo, donde el apóstol Pablo habla acerca de la gente de los últimos tiempos y dice lo siguiente: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Ahí pinta de un cuadro completo el apóstol Pablo acerca del carácter de las personas de los últimos tiempos y de personas que quizás se meterán también dentro de lo que es los vínculos de la iglesia, pero justamente no serán personas que tendrán buenas intenciones, sino que serán mala hierba que estarán en medio de la comunidad justamente para causar malestar y para herir la vida de otras personas. En quinto lugar, Jesús nos dice que el que siembra la mala hierba es el diablo. Si el propósito de Jesús es traer paz a nuestra vida,
reconciliación con Dios, amor, transformación, una nueva naturaleza. El propósito del diablo es todo lo contrario. El ladrón, dijo Jesús, no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que él hace en la vida de las personas, llevándoles a la condenación y a la muerte. Él procura que nos apartemos de los propósitos de Dios. Él procura sembrar la maldad, la corrupción, la muerte y la mentira dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Así lo dijo Jesús cuando hablaba con los religiosos en Juan capítulo 8. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y padre de mentiras. El apóstol Pedro también nos advierte de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que velar y orar. Allí donde estemos trabajando y sembrando las buenas semillas del reino de Dios, tenemos que también estar atentos, porque el enemigo va a querer sembrar la mala hierba o la cizaña. Dice que cuando los obreros le preguntaron: Señor, si sembraste buena tierra en el campo, ¿por qué ahora justamente con esta buena semilla y con este trigo crece también la cizaña? Y dice que en la parábola el dueño le dijo: un enemigo la sembró mientras dormíamos. Y siempre Satanás va a querer sembrar la maldad, la corrupción, la mentira, el engaño, los chismes, los vicios y toda clase de perturbación en la vida de las personas y también quizás dentro de la comunidad de la iglesia. Pero allí nosotros debemos estar orando, velando, para que justamente podamos descubrir y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Finalmente, la respuesta de los obreros fue querer arrancar la cizaña que había sido sembrada. Dijeron: Señor, ¿querés que vayamos y arranquemos la mala hierba? Y dice que el dueño le dijo: no, porque al arrancar el trigo pueden también arrancar la cizaña. Aquellos que saben de cosecha nos enseña de que justamente cuando el trigo y la cizaña crecen juntos, las raíces se van entremezclando debajo de la superficie de la tierra. En primer lugar, es difícil de distinguir entre la cizaña y el trigo, como esa foto que ustedes están viendo ahora en este momento. Pero más allá de la distinción externa que se puede llegar a realizar, debajo de la superficie de la tierra las raíces están entrelazadas, y al arrancar la cizaña también se puede arrancar y echar a perder el trigo. Quizá la enseñanza más significativa que tenemos en esta parábola es aprender a reconocer nuestras limitaciones, que no podemos tener un conocimiento pleno de lo que hay allí en la profundidad del corazón de las personas, y a esperar el tiempo a que estemos allí en la presencia del Señor para que sea Él el que separe la cizaña del trigo. Así le dijo Jesús a aquellos trabajadores o a aquellos discípulos a los cuales le estaba enseñando: lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerlas que recojan primero la mala hierba y la aten en manojo para quemarlas, y que después guarden el trigo en mi granero. El Señor quiere ayudarnos a que podamos ser generosos en sembrar la palabra del Señor, a esperar el tiempo y el trabajo de Dios en cada vida, y a saber en definitiva que Él es quien tiene que separar la cizaña
del trigo. Quería leer los últimos versículos desde el 39 en adelante. Dijo Jesús: la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tiene oídos, oiga. Por último, en esta parábola hay también un llamado a nuestra consagración y santificación. La mala hierba puede ser también entendida con malas actitudes que el diablo va sembrando también en nuestro corazón, mientras dormimos espiritualmente, mientras nos apartamos de esta comunión profunda que Dios desea tener con nuestras vidas. Pueden ser malos pensamientos, malas actitudes, malas reacciones, falta de perdón, orgullo o cualquier otra cosa que el enemigo esté sembrando en nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestra vida, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y permitirle al Señor que esté desarraigando de nosotros todas aquellas cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual y una buena relación con nuestro prójimo. Jesús nos dice en su palabra y en Apocalipsis capítulo 22 versículo 4: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. El que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de la vida sin que le cueste nada. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la puerta de la ciudad. Te animo para que en este tiempo podamos ponernos a cuenta con Dios y pedirle a Dios también que nos ayude a que nuestro corazón pueda ser un corazón dispuesto a amarle y a servirle y a tener buenas relaciones con aquellos que están a nuestro alrededor y que podamos seguir sembrando la buena semilla del amor de Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias también por esta hermosa palabra. Gracias porque tú has venido a sembrar la buena semilla del amor de Dios y de la verdad de Dios en nuestros corazones. Y queremos atesorarlas en nuestra vida y pedirte, Señor, que desarraigues de nosotros todas aquellas malas actitudes que impiden que esta buena semilla pueda crecer saludable en nuestras vidas. Ayúdanos también a sembrar esta buena noticia en el mundo, que podamos avanzar con la predicación del Evangelio y que cada vez haya más personas que puedan tener un encuentro personal con Jesucristo. Ayúdanos también a tener paciencia, Señor, con cada vida, sabiendo que tú eres el único que conoce las profundidades de los corazones, y a no equivocarnos, porque quizás al querer desarraigar la cizaña también podemos arrancar el trigo. Ayúdanos a seguir trabajando con vos en la predicación del Evangelio y en sembrar la buena noticia del amor de Cristo. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. El Señor te bendiga. Queremos conocerte. Escribinos a nuestro WhatsApp. Durante toda la semana tenemos grupos en los cuales te podés añadir. No importa en qué parte del mundo estés, podés ser parte de un grupo pequeño. Queremos conocerte y que puedas comenzar también a tener comunión con Cristo y también con nuestra iglesia. Quédate a ver el videíto que vamos a estar pasando, donde compartimos el amor de Dios. El Señor te bendiga.